Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa podcast de Muscle Mag México, la voz independiente del culturismo. Yo soy tu amigo Rocco y bueno, pues como siempre sabes que tenemos entrevistas y los días martes pues es de tema, digamos, educativo, referente a entrenamiento, nutrición o farmacología. Sin embargo, en el tema de farmacología pues no es la recomendación que lo uses, sino para que conozcas, si al caso, algunas sustancias. Sin embargo, nuevamente esta semana tenemos el tema de entrenamiento para hombros, entrenamiento efectivo para hombros, o los deltoides, que es como se conocen. Y bueno, pues como todos los martes está mi compañera Dash, acompañándonos para, digamos, complementar los temas que estamos tratando. Y bueno, pues para que vean sus hombros, ¿no? Para que vean, va acorde con el tema, ¿no? Sus buenos hombros. Si quieren tener los hombros como Dash, pues escuchen sus consejos. ¿Cómo estás, Dash? Bien, gracias. Bienvenidos aquí al canal de Muscle Mag. Otra vez, bienvenidos todos los que nos quieran escuchar y los que no también. Perfecto. Y bueno, pues recuerden que suscríbanse a iTunes, a iVoox. Quien nos está escuchando en podcast también, ya saben, cada semana vamos a estar subiendo estos temas de entrenamiento, farmacología, nutrición, de acuerdo a lo que se les esté necesitando, de acuerdo a sus inquietudes. Si ustedes tienen de sugerencia algún tema, algo que les inquiete, háganos llegar por inbox y con gusto atenderemos sus necesidades. Y también quiero mencionarles que vamos a hacer un concurso con Zapa. Estén pendientes, el día de mañana voy a lanzar la dinámica de se van a regalar algunas playeras de parte de Zapa y tienen que darle like a su página de Muscle Zapa. ¿Se lo conoces? Sí, claro. Muy buena Saludos. la calidad y los diseños de su ropa. Entonces, el Los día de quiero mañana, verlos. los días miércoles, vamos a estar, digamos que haciendo algunas dinámicas. Quien quiera ver una playera, esté pendiente del programa el día de mañana. Y bueno, pues vamos a comenzar. En cuanto al ejercicio o entrenamiento efectivo para hombros, es para todos fundamental, ya que pues es lo que te va a dar como varón una estructura en el tren superior, que te veas más amplio, tu pectoral se vea más amplio, que tu espalda se vea más amplia y además pues ese redondeo que se ve en los hombros pues es bastante padre, ¿no? Que es parte del brazo y te va a dar muchísima estructura. Además, si tu objetivo es competir, es lo que más se visualiza también. Digo, se califica todo, pero en los hombros es importante que tengas un excelente desarrollo. Y bueno, vamos a comenzar un poquito cómo está compuesto la parte del hombro, que tiene 3 cabezas. Va a tener una parte frontal, una parte intermedia o medial y una parte posterior, ¿sí? La frontal es la parte de frente, la que se ve. La media, pues valga la redundancia, es la intermedia. Y posterior es la que está detrás, digamos que del lado de la espalda o dorsal. Entonces, hay que estimular las 3 cabezas porque muchas veces damos ejercicio solamente para la parte frontal y nos olvidamos de la parte media y mucho más de la posterior. Entonces, pues de frente nos vemos súper bien, pero de espaldas, pues resulta que parece que nos dieron un machetazo, yo siempre digo, ¿no? Entonces, siempre hay que trabajar completo el hombro. Y bueno, también esta otra parte importante que es el trapecio, aunque no es como tal el hombro, pero es también lo que le da una vista a lo que es tu tren superior o la parte superior que digamos que tiene colindancia con el hombro. Entonces, pues bueno, estos ejercicios es importante que tengas esa combinación de estímulo de fibras diferentes y además la composición de fibras tipo 1 y tipo 2 es muy similar en ambos tipos, entonces hay que estimular con altas repeticiones, así como también con menos repeticiones, cargas más altas, cargas más ligeras, etcétera, para que se desarrolle el hombro y se dé la ruptura de la fibra muscular. Y bueno, pues vamos a comenzar con esa parte de los ejercicios. Y bueno, pues, ¿qué ejercicios son los que están dentro de tu preferencia y con base? Bueno, mis favoritos son los laterales de hombro. Me encanta siempre y cuando sea con técnica, porque la técnica involucra mucho en el hombro, ya que es uno de los músculos que suelen lastimarse más fácil. Aparte de cuando uno está dolorido, piensa que es de dolor de que estás adolorido por haber entrenado, y no, hay veces que hay lesiones y el dolor es muy similar, porque el dolor del hombro cuando estás adolorido de entrenamiento es feo. Yo creo que es uno de los más feos, ¿no? O como la pantorrilla, que duele, pero te da como impotencia, no te puedes peinar, no te puedes poner la camisa, porque es un dolor feo, no es como el del bíceps, que te sientes acá bien rico, mamadito y todo, no, o sea, se siente feo, la verdad, se siente con impotencia. Y bueno, uno de mis favoritos son los laterales de hombro, que trabajas mucho la parte lateral del hombro, como ya hablamos de una de las 3 partes del hombro. Los frontales con polea o con cuerda baja también son mis favoritos, y los famosos pec fly, que con mancuerna
son los que más me gustan, porque la parte, como ya decía mi compañero Rocco, la parte de atrás casi nunca nos vemos en el espejo ni la espalda, ¿no? Siempre el tríceps, pero nunca nos damos la vuelta para ver cómo vamos avanzando de la espalda o de los hombros posteriores. Igual del trapecio, como ya decía él, le da una vista muy simétrica al cuerpo, tanto el trapecio como los hombros. Yo creo que es la parte que te da más simetría, ¿no? A mi punto de vista es lo que más te da simetría. Te hace ver los hombros amplios y la cintura más pequeña. Entre más amplios tengas o más grandes los hombros, a la visión se te hace ver la cintura más pequeña, aunque no la tengas. Eso es correcto. Un tip importante, si no tenemos, digamos, una cintura pequeña, pues hay que trabajar los dorsales y hay que trabajar los hombros para que te veas en una estructura en V. Si tu objetivo es competir, o no competir aún así, porque el hecho de que te veas en V, una espalda grande, una cintura pequeña, pues obviamente te da a entender que estás haciendo ejercicio, que tienes un buen físico. Si tú deseas competir, pues evidentemente tienes que tener una estructura en V en cuestión de la espalda a la cintura, y también, digamos, una V invertida en cuestión de muslos hacia la cintura. Entonces tienes que estar completamente balanceado, y la recomendación es trabajar intensamente los hombros. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar las cabezas frontales? En estudios importantes por Brad, que en este momento no me acuerdo del apellido de Brad, que es un investigador en cuestión de esto de la hipertrofia y la biomecánica, bueno, pues él lo indica que dentro de 37 ejercicios distintos para hombro, el que más activación de fibras de la parte anterior o frontal tiene es el press militar. Si es una comparativa de press militar con barra, con mancuernas, tanto sentado como de pie, y la que más activación de fibras tuvo, ¿cuál crees que fue, Dash? ¿Cuál tú crees que haya sido la que más activa fibras? ¿De pie, sentado, con barra o con mancuernas? ¿El press sentado con mancuernas? Pareciera, ¿no? Porque es lo que más común hacemos. Es de pie. Sí, de pie. Fíjate, yo no hago press de hombro de pie. Yo tampoco. Puesto que mi zona lumbar no es tan fuerte. Entonces, si yo hago, me empiezo a curvear y me lastima. Aparte de que tengo lesiones. Eso es parte de la técnica. Así es. Porque yo creo que para una persona, por ejemplo, novata, no podemos ponerle mucho ese ejercicio por esa misma parte, que no saben controlar la parte de la lumbar o de las piernas. Por ejemplo, yo sí lo he hecho parada. No me gusta, no es como de que, wow, me encanta, pero sí lo he hecho. Pero tienes que ponerte como si estuvieras semisentadito para que la lumbar no se mueva. Pero la mayoría, si con trabajos tienes como que la noción para estar en la técnica, luego mantener la postura de las piernas es difícil. Por eso yo creo que se nos hace más fácil sentado y podemos cargar mucho más peso sentado. Así es. Sin embargo, se activan más las fibras de pie, pero bueno, por seguridad, pues sentado, ¿sí? Y además, también en cuestión de ese estudio se vio si a 30 grados era mejor, es decir, no hacer el rango de movimiento completo, sino a 30 grados, a 90 grados o a 180 grados. Entonces, ¿cuál resultó más efectivo? Pues el rango completo, el de 180 gramos, tiene que ser, gramos. Es completo el rango de movimiento para que realmente se estimulen las fibras de la parte anterior o frontal de nuestros deltoides. Y bueno, pues es uno de los que más reclutan y activan fibras musculares de esa parte. Aparte que también trabaja mucho el superior, ¿no? La parte superior del hombro o en la parte del trapecio, ese piquito que se ve bien padre, yo creo que es la parte donde más lo trabajas con ese ejercicio. Y en cuestión de también de cabeza frontal, también las elevaciones, pues valga la redundancia, pues frontales, también dan un estímulo a la cabeza, digamos, anterior o frontal. En cuestión de la cabeza intermedia, pues ¿cuál sería el ejercicio muy común que hacemos? Los laterales. Laterales, efectivamente. Acá. Es correcto. ¿Cómo es la técnica para hacer elevaciones laterales, Dash? Bueno, yo la hago en esta posición. Déjame a un lado, no me vayas a contar. Con la muñeca un poco abajo, porque todo el mundo hace esto, y donde metes la fuerza es en el antebrazo, y no, así es más en esta posición. Y yo siempre les digo a mis entrenos que piensen que este es el rey, entonces este es el peón, este no puede rebasar al rey. Entonces, dejarlo en esta posición donde quede como en un poquito en desnivel el brazo para que entre en su máxima contracción el hombro y que realmente el hombro sea el que cargue la mancuerna. O la polea, porque a veces también lo hacemos con polea. Así es, de hecho también en ese estudio se ha encontrado que hay mayor tensión, mayor efectividad con la polea, porque todo el tiempo vas a mantener la tensión. Sin embargo, cuando lo hacemos con mancuerna, la tensión solamente va a estar en la última fase, ¿no? Cuando estamos elevando, y sí, efectivamente tienes que inflexionar los codos, no totalmente rectos, semiflexionados, como ya decía la técnica Dash, para que realmente el estímulo sea al hombro.
¿vale? Y de igual manera lo podemos hacer con los codos flexionados aquí, que incluso hay un aparato para hacerlo de esta manera. Porque hay ocasiones en que estamos lesionados de alguna zona y si hago más larga la palanca me va a lastimar. Entonces lo puedo hacer un poquito más cortito este movimiento para que podamos trabajar la cabeza intermedia o medial de mis hombros. Ese es un ejemplo. Ahora, para la parte posterior, que es bien importante, ¿cómo qué ejercicio le recomiendas para la parte posterior, Dash? Bueno, los posteriores me gusta mucho a mí en lo personal el pec fly, como ya les decía, con mancuerna, que es en esta misma posición, pero está completamente agachado. Uno no puede agachar porque la cámara ya no me alcanza a ver y pues yo estoy inclinado. Inclinado completamente, lo más inclinado que puedas, y contraer los hombros hacia atrás, como si hicieras aquí lateral, pero hacia atrás. La técnica también tiene mucho que ver ahí, porque hay muchas personas que doblan los brazos hacia atrás o los giran muy como si fueran casi patadas de mula, y no, es a la altura del hombro para que trabajes el hombro posterior, porque si no, no le metes como que el 100% del efecto al hombro posterior. Es uno de mis favoritos a mí. Así es, hay otro que casi no es tan usual verlo, no es tan usual que nosotros lo estemos recomendando, que es el face pull, que es llevar con la polea, la cuerda, los brazos hacia la cara, pues se llama face pull, ¿sí? Sí, yo sí estás también trabajando la cabeza posterior de lo que son los deltoides. Y si nos damos cuenta en qué otros ejercicios hacemos este tipo de movimientos, que son flexiones verticales. ¿En qué lagartijas? Ajá. Podría ser, por ejemplo, cuando jalamos, ¿no? Sí, en los jalones del remo sentado, por ejemplo. Todo lo que son para inverso espalda. O abierto. Así es, todos los que son para espalda, trabaja de alguna manera tu cabeza posterior. Pero ¿por qué no se desarrolla? Porque no estamos enfocándonos en trabajar esa cabeza posterior. Recordemos, como es uno de los temas que le apasiona a Dash, la parte mental, la parte emocional también. Si tú estás concentrado en esa zona que estás trabajando, también se va a desarrollar porque se le va a enviar más impulso nervioso a esa zona y por esa razón vas a ver mayor estímulo. Adelante. Sí, claro, trabajas, por ejemplo, estás trabajando hombro y obvio que estás metiendo el antebrazo, estás metiendo el bíceps, a lo mejor también involucras el tríceps, pero no es lo mismo de que involucres esas zonas cuando puedes meter toda la energía a la zona que es el hombro. Tienes que darle esa prioridad mentalmente. O sea, tienes que meter la fuerza en el hombro como si no tuvieras manos. Yo siempre les digo, hace cuenta que tus manos son los hombros y el hombro tiene que levantar la mancuerna. O viceversa, también en espalda, ¿no? Jala con la espalda. Antes de jalar con la mano, jala con la espalda. Contrae la espalda antes de jalar. Yo creo que en todos los ejercicios tenemos que hacer eso, siempre y cuando estemos enfocando en un ejercicio. Así es, ya lo decía nuestro maestro Alex Domínguez, el de la famosa cobra, que haz de cuenta que la tienes, pero no la tienes. Todo es mental también, pero bueno. ¿De adentro o afuera? No, para nada. No sé si te acuerdas de este muchacho que se hizo viral, Alex Domínguez, un flaquito que es atletismo, pero se puso a hablar muchas cosas y bueno, decía que con la pura mente podías trabajar tus músculos. Sin embargo, pues no es así, ¿no? Pero tienes que tener una resistencia para que realmente se llegue a dar la hipertrofia. No se trata de cargar grandes pesos, pero sí se trata de que le des la suficiente intensidad y técnica, con una carga adecuada y con buena técnica, ¿vale? Esos son ejercicios. Por ejemplo, otro ejercicio para trabajar la parte posterior, pues son lo que conocemos los famosos pájaros, que ya los mencionabas, ¿no? Que así se les llama. O podemos hacer este mismo movimiento, pero de pie, que son con las poleas cruzadas, hacer jalones invertidos para trabajar la parte posterior del deltoide, que esa es la zona que menos se trabaja. O los contractores, que trabajan la zona frontal, la lateral y la posterior. Contractor. Lateral, frontal y posterior. Así es. En trabajar mi parte frontal son flexiones de húmero. El húmero es la parte de mi codo hacia el hombro. Se inserta en una región que se llama gleno humeral, ¿sí? Que se inserta casi con el hueso de la escápula por debajo. Y son flexiones frontales para trabajar la cabeza frontal. Es una flexión. Si hablamos de abducciones, de abrir, estamos hablando de la cabeza media. Si hablamos de la parte posterior, son flexiones verticales, ¿sí? Entonces, así son. Para trabajar la parte frontal son flexiones. Para trabajar la parte posterior, flexiones verticales. Y abducciones para la parte medial. Y bueno, pues hay diversos ejercicios para trabajar el hombro, como cuáles, así una lista de los que tú tienes dentro de tu, digamos, metodología de entrenamiento, ¿cuáles serían? Bueno, está el face pull, como ya escuchamos, el pec fly, el press de hombro con mancuerna, el press Arnold. ¿Cómo es el press Arnold? Bueno, el press Arnold es el que lleva giro frontal aquí, luego subimos y giramos arriba.
Giramos, bajamos, giramos abajo. Y hay una rotación en la cabeza del hombro. Así es. Sin embargo, también hay un estímulo en la cabeza del bíceps. Biomecánicamente se activan bastante las fibras del bíceps braquial, ya que si recordamos cómo se llama ese ejercicio, el press Arnold. Y Arnold, ¿qué bíceps tenía? Enormes. Entonces, pues de ahí deriva que se activan mucho esas fibras de la cabeza braquial. ¿Qué más? El press militar, el press tras nuca, que también es un poquito peligroso para muchos, o para los novatos es muy peligroso, porque por lo regular los novatos siempre, no es que sean novatos, pero siempre como que quieren meterle mucha carga, y el hombro no es un músculo que requiere tantísimas cargas. Siempre lo que involucra mucho es la técnica, porque es un músculo que está muy aislado. Sí le ayudan otros músculos, pero es un músculo más aislado. Entonces requiere más de técnica que de pesos. Ya cuando tienes la técnica ya puedes cargar pesos pesados y pocas repeticiones. Tenemos los frontales con polea baja, tenemos los frontales con cuerda baja, tenemos los alternados frontales con mancuerna, tenemos los contractores, los laterales, el lateral a una mano, que es un poquito en diagonal el cuerpo para tener un poquito más de mayor tensión, y te pones un poquito más en diagonal. Así es. No es completamente recto. Tenemos los laterales con polea baja, que también son muy difíciles, porque ahí sí para cargar peso es un poquito más complicado. O los superiores, que también es como subir y bajar a medios y volver a subir con la misma polea. Y ese es ese casi no he visto mucho ese ejercicio que lo pongan, pero a mí me lo ponían y... Los 21. Te callo. 21 laterales, ¿no? Que vas a hacer de la parte baja hacia la mitad. 7, de ahí te quedas un segundo isométrico, vas a hacer 7 hacia la línea del hombro. Y luego 7 completas. Luego 7 completas. Incluso hay quienes manejan hasta 28 que hacen todo el movimiento completo. Y bueno, pues con eso hay mayor intensidad sin necesidad de cargar mucho peso. Ahora, tienen que cargar el peso realmente adecuado para ejecutar el movimiento correctamente, porque de nada me sirve agarrar las mancuernas más pesadas y parecer pajarito recién nacido intentando volar, porque no va a haber un estímulo. Vas a estar trabajando más tu columna en cuestión de la zona baja, la lumbar, de tanto estarte balanceando, y además vas a provocar lesiones. Yo creo que 90% de los que estamos entrenando tenemos lesiones de hombro. Sí. ¿No? Sí, yo sí lo tengo. O sea, también cuando hacemos pecho, cuando hacemos el press de pecho con mancuerna, ahí hay una lesión en el hombro a veces, que muchos dicen, es que me lastimé el pecho, y no, ya involucra el hombro, y te puedes lesionar haciendo pecho. El hombro te lo puedes lesionar cuando estás haciendo pecho, porque sí va involucrando la parte interna del hombro. Sí, de hecho son de los músculos sinergistas, son de los músculos que apoyan al movimiento junto con el tríceps. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se trabajan todos los ejercicios. Siempre busquen la recomendación adecuada del instructor, que esa es su labor, orientar y que se hagan menos ejercicios y que se eviten las lesiones. Y bueno, ahorita que mencionaste esta parte de pectoral, el hombro, si tú por ejemplo tienes de alguna manera un retraso en el trabajo de hombros, pues es bueno que combines pectoral con hombros. Se puede manejar un ejercicio donde pues tú vas a poder estimular, primero el hombro se agota y le vas a dar todavía el plus con el entrenamiento de hombro, o viceversa, primero le das a hombro y después al pectoral, que de alguna manera sigue estimulando ese trabajo, aunque se trabaja de diferente manera, pero sigue estando presente o activo. Igual que la espalda. Y aparte es importante evitar las lesiones como lo estamos manejando. Hablabas del jalón tras nuca, ¿no? O press tras nuca, que generalmente son contraindicados, pero no quiere decir... No, el press militar tras nuca. Sí, press tras nuca. No el jalón. También. Bueno, el jalón también sí va involucrado, sí. No, me refiero a que son contraindicados regularmente, ¿no? Aunque ahorita sí, el press militar trabaja hombro, en el jalón no necesariamente. Por la posición en que quedan los brazos, la flexibilidad que tienes que tener debe de ser mayor para que no rebase esa flexibilidad del manguito rotador. ¿Qué compone el manguito rotador? Que son músculos que generalmente nosotros pues no conocemos a veces, ¿no? Que es el infraespinoso, el supraespinoso, subescapular, redondo menor. Esos 4 componen el manguito rotador. Entonces, si nosotros tenemos suficiente flexibilidad y yo estoy haciendo press tras nuca, podría ser que me llegue a lastimar, puede que no, pero generalmente nos ha pasado. Entonces es mejor evitar esa parte, porque si no, pues va a haber lesiones. Y bueno, ¿cómo se recomienda que nosotros empecemos a calentar adecuadamente? Pues preferentemente pues movimientos articulares, aumentar la temperatura corporal con algún entrenamiento aeróbico de 5 a 10 minutos, hacer flexibilidad y también
hacer rotación interna y rotación externa para empezar a trabajar los músculos del manguito rotador y de esta manera evite lesiones. Es una recomendación que les podemos dar. Y en los aparatos de máquina también se puede calentar, porque no es libre, entonces tienes un poquito más de apoyo por la máquina. Pero claro, sin peso. Es correcto, sí. Hay incluso algunas metodologías donde indican o es parte de entrenar ya pesado, ¿no? Sí. Pero no necesariamente tienes que ser así. De hecho, tienen que empezar con una carga ligera porque el cuerpo se está acostumbrando a. Entonces, es ideal que nosotros empecemos a calentar adecuadamente para hacer la rutina adecuada. Ahora, ¿qué ejercicios así como tal una rutina podría ser compuesta? Podría ser compuesta el press militar. Generalmente no debe de faltar porque hay una gran activación de esas fibras. Press militar con elevación lateral, press frontal. Hay otros ejercicios también, por ejemplo, la elevación, ¿sí? Se le llama al mentón o remo al mentón. Remo al mentón. Que involucras el trapecio un poco. De hecho, el trapecio se involucra, ¿no? Ahí, además de la ¿Y tan cabeza bonito que frontal. es? Sí. Bueno, sí, yo nunca trabajar. casi he trabajado trapecio, pero me salió con la sentadilla de tanto peso. Fíjate que donde se activa la mayor cantidad de fibras es en el peso muerto. Pero Sí. tú no estás consciente de eso, en el peso muerto. Pero hay otros ejercicios ahorita que hablamos del trapecio donde también se estimula con cómo son los movimientos. Hay fibras ascendentes, descendentes ahí en el trapecio y también hay intermedias. Entonces hay que trabajarlos con elevaciones, con depresiones y con retracciones. Por ejemplo, un ejercicio que tú dirías, no, pues es para otra cosa. Lo que es remo para la espalda. Ajá. Ahí trabajan trabaja. también los trapecios. De hecho, el trapecio es uno de los músculos más grandes que tenemos. O el más grande, de hecho, es el trapecio. Porque no solamente lo que vemos aquí, está inmerso Sí, está con otros inmerso en músculos gran parte. de la espalda. Entonces, con esos remos podríamos trabajar, estamos hablando de retracciones, para trabajar la parte del trapecio con O con el elevaciones. remo. Con el remo a una mano, que También. es libre, también lo involucras mucho, ¿no? También, entonces, como podemos ver, en algunos ejercicios se involucran otros músculos que no necesariamente son los agonistas, pero son sinergistas, apoyan al movimiento. Como en la dominada, involucras también mucho el hombro en la dominada. Así es. Entonces, pues me desvié tantito. Estaba hablando de la rutina, ¿no? Press militar con elevaciones laterales, elevaciones frontales. Podemos hacer los famosos pájaros o jalón con cable o el contractor, que son con la máquina, que es como el pec fly, pero ya volteas el seguro, pones el seguro más adelante y haces, abducciones verticales. ¿Qué otros ejercicios incluirías en esa rutina? El press militar, lo incluiría. Los frontales con mancuerna, que es un poquito más libre para darle un poquito más de rotación. O los 21, aunque cuestan mucho trabajo. Así Pero es. la verdad, sí, con poquito peso se pueden sacar en una muy buena técnica y la verdad le dan una forma muy bonita, una formita de hongo porque es una formita de hongo lo que tenemos Yo la verdad es en que los hombros. nosotros como latinos realmente es difícil llegar a obtener una redondez suficiente como un afroamericano en la cuestión de los hombros. Entonces, pues es importante realmente darle intensidad. trabajo. Tanto hombres como mujeres, porque las mujeres también tienen que entrenar, ¿no? No nada más pues para hombres. Las mujeres necesitan que se les vea un brazo tonificado, que se les vea bonito, pues también es parte el hombro y pues no se les va a Y acá desarrollar, luciendo ¿no? brazos. Sí, claro. Se ve la curvita del deltoide y se ve bien, ¿no? Y es parte de la estética de un cuerpo atlético. Entonces es importante que ustedes trabajen de manera general, no nada más una zona como ya veíamos la semana pasada del tren inferior, no, también el tren superior es importante. Y los mismos ejercicios también se involucran para mujeres. No necesita cambiar los ejercicios. No, también las mujeres podemos hacer los mismos ejercicios de hombro. A lo mejor con menos peso, pero también nos podemos involucrar. En todos los ejercicios de hombro nos podemos involucrar. O yo lo he hecho y la verdad no he visto así como que digas, uy, me puse súper mega mamadísima, aunque ya bajé. No, o sea, no, es difícil desarrollar los hombros. También el bíceps, el tríceps, todo en conjunto es difícil desarrollarlo. Entonces puedes ir viéndote tonificada y dices, bueno, hasta aquí me quedo, ¿no? Así es, ahí nos mandan saludos Rubén de Nava, Ricardo Vergarena, ¿qué opinan del remo al mentón? Pues como mencionábamos, es un excelente ejercicio para trabajar la cabeza frontal. Ahora, ahí generalmente lo que hacemos es poner los brazos muy cerrados. Sí. Entonces ahí puede haber pellizcamiento de la articulación. Lo que se recomienda es que se pongan un poquito más allá, como es a la altura de los hombros,
¿sí? Para poder realizar completo el movimiento del remo al mentón y tampoco no tan arriba para evitar esos pellizcamientos. Y de esa manera se puede estimular un excelente trabajo para lo que es la parte del trapecio y la parte del anterior o frontal del deltoides. Fer Torres Núñez, saludos. Dianita te manda Fer, saludos. Gracias. Y pues saludos a toda la gente que nos está viendo. Digo, las preguntas que tengan que hacer, de todas maneras déjenlas en la transmisión y por ahí las vamos a estar comentando de parte de Muscle Mag. Y si nos estás escuchando en podcast, pues recuerda que puedes escuchar cada semana diferente podcast, ya sean entrevistas de los atletas, así como también consejos referentes a entrenamiento. Y si tienes algún tema en especial que quisieras saber, pues háznoslos llegar por medio de inbox o por medio de los comentarios en el podcast. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar, Dash, para entrenamiento personal, asesorías? En Facebook y en Instagram como Dash Wellness and Health, y ahí estoy para servirles. Y estoy de 6 a 12 en Reforma Sporting Club, en el Hotel Park Nilo. Perfecto, y bueno, en Facebook es Roberto Rocco, Instagram Roberto Rocco, y bueno, también por este medio nos pueden escribir por medio de inbox, cualquier duda, asesoría que requieran, porque recuerden que nosotros les damos información, sin embargo no es todo lo que es importante o necesario para que ustedes puedan desarrollarse armónicamente. Pueden experimentarlo, pero no hay como que tengan un diseño personal de lo que es sus planes de entrenamiento y nutrición. Y bueno, pues cualquier duda, asesoría que requieran, estamos para servirles. Les recuerdo, si tienen sistema iPhone o iTunes, ahí nos pueden escuchar, ahí pueden descargar los podcasts. Si tienen sistema Android, en iBooks, ahí pueden también descargarnos y calificarnos con 5 estrellas. Y la calificación de 5 estrellas que nos dejen les va a hacer acreedor a un curso básico de entrenamiento y nutrición que tenemos en Muscle Mag sin costo alguno. Entonces vayan a calificarnos rápidamente a iTunes y bueno, pues estamos a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Adiós, los esperamos pronto.